Entonces, el tema que traigo para hoy es anomalías congénitas del globo ocular y de la órbita. A modo de introducción, el ojo se forma directamente desde el cerebro temprano y es producto de la porción anterolateral del tubo neural embriónico. Las malformaciones del ojo pueden ocurrir de forma aislada, como vamos a ver más adelante, o como parte de malformaciones complejas. Y aunque muchas anomalías causan manifestaciones obvias detectables al examen físico que no requieren imágenes, algunas anomalías oculares y orbitarias van a requerir un trabajo multidisciplinario y el uso pues, de las imágenes diagnósticas. Vamos a empezar con un poco de embriología. Entonces, primero vamos a hablar de la formación de la copa óptica y la vesícula del cristalino. Hacia el día 22, entonces un par de surcos poco profundos a los lados del prosencéfalo se forman, que son conocidos pues como los surcos ópticos. Con el cierre del tubo neural se forman evaginaciones del prosencéfalo y estas van a recibir la denominación de las vesículas ópticas. Como vemos acá, este viene siendo pues un corte transversal por el prosencéfalo de un embrión de más o menos unas 4 semanas, en el que se aprecian las vesículas ópticas que va pues, con el ectodermo superficial, el cual va a estar engrosado formando pues como lo que vendría siendo la plácoda del cristalino más adelante. Hacia el día 28 estas vesículas pues, entran en contacto pues, con el ectodermo e inducen la formación del cristalino. La superficie distal de la vesícula óptica, que va a conocerse como el disco retinal, se invagina y va a dar lugar a la copa óptica de doble pared. Entonces, las capas interna y externa de esta copa están al inicio pues, separadas por un lumen que se conoce como el espacio interretiniano, y este va a desaparecer y las dos copas quedan adosadas sin llegar a fusionarse. La invaginación central de la copa y de su cara inferior va a ser conocida, pues, o vamos a tener pues la invaginación central y la cara inferior, que va a ser conocida como la fisura coroidea. Acá observamos la copa óptica que va a continuarse a través pues, del tallo óptico, la fisura coroidea en la porción caudal, pues en este caso, y vamos a encontrar que está formada por una capa externa, una capa interna, en este caso pues del tallo óptico, y a través de la fisura coroidea va a dirigirse pues hacia el ojo, la arteria hialoidea, que es bastante importante pues para la irrigación del primordio óptico. Esta fisura coroidea, pues como dije ya, pues se dirige hacia la cámara interna del ojo, y la fusión de los labios de la fisura coroidea y la boca de la copa se convierte pues en una apertura redonda que va a dar lugar pues a la futura pupila. Entre los días 31 y 33 del desarrollo, en las superficies adyacentes del ectodermo se van a engrosar para formar la plácoda del cristalino. Esta plácoda, pues como vemos, es en este corte transversal también por el prosencéfalo, en este caso pues un embrión de 5 milímetros, en el que se ve la invaginación pues, de la vesícula óptica y la plácoda del cristalino. Hacia la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde pues, el contacto con el ectodermo superficial y va a dar lugar, pues, como se va a introducir hacia la porción interna de la copa óptica, que es lo que vemos acá. Entonces, en este pues, corte, pues a través de la vesícula del cristalino, vamos a ver la copa óptica, vendría siendo pues más o menos acá, la vesícula del cristalino, la arteria hialoidea dirigiéndose pues desde la porción pues, caudal del tallo, el lumen del tallo óptico, y acá encontramos el espacio interretiniano y la pared del cerebro de forma posterior. Entonces, ya hablando pues de la formación de la retina del iris y el cuerpo ciliar, vemos que la capa externa de la copa óptica pues, presenta unos gránulos pequeños de pigmento que va a ser conocidos como la pigmentada de la retina. En los 4 quintos posteriores de la porción óptica tenemos la porción óptica de la retina, que contiene las células que delimitan el espacio interretiniano, que van a ser pues, los bastones y los conos. Y la capa del manto integrada por la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. Acá tenemos estas imágenes de micrografía electrónica de barrido de un ojo, pues un embrión de 6 semanas. Acá tenemos pues entonces la foseta del cristalino, la vesícula del cristalino y el ectodermo superficial. De igual forma acá, en este corte pues como más central pues hacia el primordio óptico tenemos el ectodermo superficial, la vesícula del cristalino en esta posición, y acá vamos a tener la capa interna y la capa externa de la copa óptica.
Estas vienen siendo pues la capa de células de la porción óptica de la retina en un feto de alrededor de 25 semanas. La que vemos pues la capa de bastones y conos, la capa nuclear externa, el núcleo de los bastones y de los conos, la capa nuclear interna que vendría corresponde con el núcleo de las células bipolares y la capa de células ganglionares, y posteriormente pues tenemos las fibras del nervio. Vamos a ver que en la superficie se localiza una capa fibrosa con axones de las células nerviosas de las capas más profundas. Estas van a converger pues hacia el tallo óptico para formar el nervio óptico. El quinto anterior de la retina va a conocerse pues como la porción ciega de la retina, y este va a conservar una sola capa. Se divide en dos porciones: la porción irídea, que se encuentra posterior al iris, y la porción ciliar, que va a tener en cuenta pues o va a dar lugar pues al cuerpo ciliar. En este caso, pues tenemos un corte del ojo de un feto de 15 semanas, en el que se muestra pues, la cámara anterior, la membrana iridopupilar y las capas oculares interna y externa, que sería pues lo que vendría a corresponderse pues posteriormente pues con la coroides y la esclerótica respectivamente. Tenemos entonces acá una representación de la porción irídea, que es la región entre la copa óptica y el epitelio de superficie, que va a corresponder con un mesénquima laxo. Estas, asociadas pues a células de la cresta neural, van a dar lugar al esfínter, pues, al músculo esfínter y dilatador de la pupila. El iris pues entonces va a estar conformado por la capa externa, que va a ser el pigmento, la capa interna pigmentada de la copa óptica y la capa de tejido conectivo, que estaría pues relacionada con los músculos. Por su parte, la porción ciliar entonces va a estar conformada por el músculo ciliar, la red de fibras elásticas y el ligamento suspensorio osónulo, que pues más o menos es. Ya pasando pues a la formación de la coroides esclerótica y córnea, tenemos que hacia las 5 semanas el primordio ocular está secundado pues por un mesénquima laxo. Este va a estar dado pues por una capa interna que correspondería con la coroides, y una capa externa que sería la esclerótica. La cámara anterior va a presentar pues una vacuolización y división del mesénquima, y a su vez pues la capa interna va a estar frente al cristalino y el iris, que sería pues la membrana iridopupilar y la cámara externa, la capa externa, perdón, que sería pues la continuidad con la esclerótica, que sería pues la sustancia propia pues de la córnea en esta localización más o menos. Entonces tenemos pues que la córnea va a tener una capa epitelial que deriva del ectodermo superficial, la sustancia propia de la córnea y la capa epitelial que limita la cámara anterior, y la membrana iridopupilar desaparece por completo. En cuanto al humor vítreo, entonces tenemos que estos vasos hialoideos forman una capa vascular en la superficie de la retina, eh, y estos pues van a formar una red delicada de fibras entre el cristalino y la retina. Los espacios de la red se ocupan por el humor vítreo, y los vasos hialoideos se obliteran y desaparecen durante la vida fetal. El conducto pues hialoideo va a persistir, y posteriormente vemos como uno de los remanentes de los vasos hialoideos darán lugar pues a lo que viene siendo pues la arteria central de la retina, que sería pues la arteria hialoidea. Entonces tenemos pues que el tallo óptico, que tiene un surco, que viene siendo la figura coroidea en su cara ventral, que es asociada pues con los vasos hialoideos. Se presentan pues las fibras nerviosas de la retina, que regresan pues al cerebro y se distribuyen entre las células de la pared interna del tallo, y hacia las 7 semanas esta fibra coroidea se va a cerrar y se forma el túnel dentro del tallo óptico, que vendría siendo pues más o menos el lumen del tallo óptico y el túnel. Y posteriormente el número creciente pues, de las fibras nerviosas obliteran pues hacen que se oblitere la pared interna y la pared externa de este tallo óptico para formar pues el nervio óptico como tal. Tenemos pues otras estructuras orbitarias cuyo desarrollo pues está menos entendido. Entonces, tenemos los músculos extraoculares que se forman pues desde el mesénquima alrededor de la vesícula óptica. Estos van a estar derivados desde la cresta neural y empiezan a aparecer al día 28 y aparecen pues todos a la semana 6. La formación de los nervios va a ser pues, más o menos en este orden. El primero en aparecer va a ser el nervio oculomotor, la segunda pues el nervio troclear y el tercero el abducens. Y los párpados se forman pues unos surcos desde el día 37 y se van a presentar pues unos pequeños pliegues de ectodermo superficial con un centro mesenquimal en los aspectos craneal y caudal de la córnea pues en desarrollo. Estos van a crecer en dirección contraria y se fusionan, y el espacio pues con la córnea se desarrolla pues en el
saco conjuntival, y los párpados se vienen a separar entre el quinto y séptimo mes de vida, pues de vida fetal. Tenemos entonces algunos factores genéticos que están involucrados en el desarrollo del ojo, el gen PAX6, que es conocido pues como el regulador maestro del desarrollo del ojo. Se va a expresar en la banda ubicada en la cresta neural anterior de la placa neural. En esta fase pues existe un solo campo óptico que se divide en dos primordios, que sería pues la placa precordal, y posteriormente pues va a haber una regulación positiva de PAX2 y negativa de PAX6. El PAX2 va a tener importancia pues, en el desarrollo de los tallos ópticos, y el PAX6 en la copa óptica y el entorno superficial, pues que vendría a dar lugar pues, al cristalino. Al avanzar el desarrollo, el PAX6 pues, ya no es necesario y se presentan pues, unas señales interactivas pues, entre las vesículas ópticas, el mesénquima circundante y el ectodermo superficial. Y tenemos pues finalmente el MP7, que es necesario pues para mantener el desarrollo del ojo. Hay más genes involucrados, sin embargo pues eso es un poco complejo, pues que no es como el objetivo de la charla. Vamos a empezar entonces ahora sí con las anomalías congénitas del globo ocular. Primero pues vamos a hacer pues una división pues entre el tipo de anomalías. Vamos a empezar con las anomalías del número y el tamaño, perdón. Y vamos a empezar pues con la anoftalmia y microftalmia, que pues hace parte pues de un grupo de efectos pues que son los más comunes pues al nacimiento. Es una causa importante pues de ceguera congénita, pueden ser presentadas de forma aislada versus sindrómicas, y van a tener una prevalencia de 2 por cada 10.000 nacimientos. Algunas mutaciones asociadas pues, con la presentación pues, de la noftalmia van a ser pues, relacionadas con el gen PAX6, el gen SOX2 y el gen RAX. Y en cuanto a la microftalmia, están involucrados el gen OTX2 y el CHX10. La noftalmia va a tener varios tipos. Vamos a empezar con la noftalmia primaria, que es una anomalía esporádica no asociada con defectos sistémicos. Se da por una falla de la vaginación de los primordios oculares del prosencéfalo, y en el 75% es bilateral. Esto ocurre muy temprano pues, en el desarrollo fetal, desde los días 22 a 27. Posteriormente tenemos pues, la noftalmia secundaria, que es una degeneración o falla del desarrollo del tubo neural entero. Acá tenemos pues estos dos ejemplos de la literatura en la que encontramos pues esta secuencia T2 axial pues de resonancia magnética, en el que vemos pues este pequeño foco de tejido ocular en el lado izquierdo, que sería pues por una microftalmia severa, sin tejido pues sin evidencia de tejido ocular pues al lado derecho, como vemos acá. En este T1 sagital del mismo paciente vemos que los músculos extraoculares al lado derecho van a converger pues, en el pequeño foco pues, de tejido ocular, pero estos van a conservar un tamaño normal. La noftalmia consecutiva va a ser la degeneración de la vesícula óptica tras la vaginación. En este caso, pues algunos elementos no rectodérmicos pueden estar presentes. Tenemos pues que el tejido fibroso pues que va a estar en el centro de la presentación pues de este tipo de anoftalmia, se conoce pues como ojo abortado. El tamaño de la órbita del saco conjuntival están reducidos en la anoftalmia, y podemos encontrar elementos desorganizados de mesodermo y ectodermo de superficie en esta localización. Vamos a tener una diferenciación muy importante, y es que si hay elementos no ectodérmicos, entonces pues esto realmente refleja una microftalmia severa. Para hacer pues el diagnóstico de una verdadera anoftalmia, pues estos deben estar ausentes. Sin embargo, pues en la práctica esto es difícil confirmarlo, y en general pues muchos de los casos de anoftalmia consecutiva o de anoftalmia corresponden realmente pues con una microftalmia muy severa. Acá encontramos este ejemplo de una anoftalmia T1 y T2 axial, acá T1 y T2, en la que vemos pues una ausencia completa de los globos oculares, una presencia pues de un tejido indiferenciado pues en el sitio en el que debieran estar pues los ojos pues en la órbita, y vemos que los músculos extraoculares se van a observar pues adecuadamente en la órbita pues subdesarrollada. Pasando pues a hablar un poco de la microftalmia, esta puede ser unilateral, se considera pues una anormalidad primaria del desarrollo ocular, pueden estar relacionadas pues con displasia craneofacial, y está también desarrollada pues asociada a algunos defectos sindrómicos como la trisomía del 18 y la trisomía del 13.
También puede estar relacionada con infecciones congénitas como la rubiola y con displasia septo-óptica. A veces sé que se relaciona también con retinopatía del prematuro. En algunas ocasiones se asocia pues, con otras alteraciones oculares, como la hiperplasia primaria vitra persistente, las cataratas nucleares y el coloboma. Acá tenemos estos dos ejemplos en el que tenemos inicialmente pues, este T2, en el que vemos pues, el diámetro axial reducido de los globos oculares en un adulto pues, con un síndrome de Nance-Horan, y que vemos pues, la disminución del tamaño ocular en relación pues, con el tamaño orbitario pues, y lo que esperaríamos pues, en un adulto. En este otro caso tenemos un neonato, pues una tomografía con una microftalmia unilateral en el que vemos pues, el ojo derecho con tamaño normal y la disminución importante pues, del tamaño del globo ocular al lado izquierdo con una disminución pues, del tamaño de la órbita subsecuente. Es llamativo pues, que acá en este caso pues, vemos un nervio óptico con una apariencia pues, relativamente normal y la presencia pues, de los músculos extraoculares. Vamos a continuar pues, hablando de las anomalías del número y tamaño. En este caso pues, de la ciclopía, esto se refiere pues, a un estado clínico en el que hay presencia de un solo ojo. Esto pues, tiene una prevalencia de entre 1 en 100.000 nacimientos. En este caso se van a dividir pues, en cicloftalmia, que sería la fusión completa de un único ojo hacia la línea media, que va a estar asociado pues, a holoprosencefalia, y la sinoftalmia, que representa la fusión parcial de las vesículas ópticas, resultando en una duplicación de algunas estructuras, como vemos pues, en este caso, que es un caso pues, de la literatura, de la clínica Valle de Lili, en el que vemos pues, la presencia de dos iris pues, en una única órbita. Pues, esto es incompatible con la vida y realmente pues, no hay imágenes diagnósticas pues, porque el diagnóstico es enteramente clínico y realmente pues, los casos que encontré estaban relacionados más con revistas de patología que otra cosa. Continuando pues con las anomalías de número y tamaño, tenemos el criptoftalmos, que va a corresponder con una falla en el número de los pliegues palpebrales. En este caso pues vemos que es raro, aproximadamente 20 en cada 100.000 nacimientos. En este caso se va a presentar una ausencia de párpados, cejas y córneas, y vamos a encontrar clínicamente pues una piel continua desde la frente hasta las mejillas. Puede haber ausencia de pestañas, de las glándulas de meibomio y del aparato lagrimal, y a menudo pues hace parte de un síndrome sistémico. Los estudios de imágenes son necesarios para mostrar los globos oculares y las demás estructuras orbitarias que estén presentes o ausentes antes de la intervención quirúrgica. En este caso tenemos este ejemplo, es un lactante de 6 meses con un criptoftalmos completo de forma bilateral, tanto en la resonancia magnética pues, como en la ecografía vamos a demostrar pues, una ausencia de los cristalinos, y en este caso pues, de la resonancia vamos a ver pues, que se acompaña de una microftalmia al lado izquierdo. El buftalmos, también conocido como hidroftalmos, es un ojo aumentado de tamaño causado por glaucoma. Este va a ser un hallazgo aislado y bilateral en el estado de los casos. Se puede asociar al síndrome de Marfan, y lo que se va a presentar pues, es un agrandamiento uniforme generalmente, aunque en algunas ocasiones puede ser un agrandamiento ovalado o bizarro. Y en este caso pues, las imágenes van a ser necesarias para descartar masa. Puede estar asociado pues, a neurofibromatosis tipo 1 o síndrome de Sturge-Weber, y es importante diferenciarlo pues, del agrandamiento ocular por una miopía axial muy severa, que vamos a encontrar en este caso pues, la córnea normal, y en imágenes pues, encontraremos un estatiloma posterior que pues, da cuenta pues, de una miopía grave con un adelgazamiento de la esclera posterior. En este caso entonces tenemos a la izquierda esta tomografía contrastada pues, en un corte axial, entremos pues, un marcado agrandamiento de la cámara anterior del ojo derecho con un agrandamiento un poco menos evidente en la cámara anterior del ojo izquierdo por un buftalmos en forma bilateral. Importante diferenciarlo, en este caso tenemos pues, este es un paciente un poco más grande, tenemos pues, un agrandamiento del globo ocular izquierdo con un desplazamiento no realzante de la esclera que está pues dado al lado izquierdo, una miopía severa. Pasamos al ojo quístico congénito, dejando atrás pues como las anomalías del número y del tamaño del globo ocular.
Entonces, tenemos que esta es una anomalía rara que resulta pues de la falla de la invaginación de las vesículas ópticas durante la embriogénesis. Vamos a encontrar quistes complejos cubiertos por células derivadas de la retina indiferenciada y epitelio pigmentado retinal. El diagnóstico se puede presentar pues al nacimiento, o se pueden presentar estos quistes al nacimiento o con una expansión progresiva postnatal, y vamos a encontrar que puede haber tejido neuroglial con unos cuerpos calcificados y fibras nerviosas primitivas degeneradas. Los quistes pueden aumentar de tamaño en relación con el líquido producido por las células gliales y va a tener pues varios diferenciales: la microftalmia con quistes, la microftalmia con teratoma quístico, el tejido cerebral ectópico y el meningoencefalocele. Tenemos este ejemplo en el que vemos pues la masa quística, es una masa quística compleja pues en la órbita izquierda, que tiene pues un componente anterior isointenso al músculo, a los músculos, como vemos acá pues en esta componente pues de tejido blando. Sin embargo, pues el componente quístico posterior pues está bien definido y es isointenso al humor vitro y al líquido cefalorraquídeo pues que no observamos en este caso. En este T2 vamos a observar pues que se comporta como líquido, es hiperintensa en T2. La porción pues de tejido blando que se encuentra pues anterior va a ser hiperintensa, pero de una forma heterogénea, y el quiste va a tener pues unas paredes finas, lisas, y no tenemos pues contenido orbitario normal, pues no encontramos evidencia ni de los músculos extraoculares como si encontramos en el ojo derecho, ni tampoco pues de estructuras pues intraoculares al interior del quiste, pues para pensar que este fuera pues un globo ocular normal. En la fase contrastada, pues este T1 con saturación grasa contrastado, vemos un realce heterogéneo de la masa pues de tejido blando anterior, y el cual pues es mayor que el del parénquima cerebral, y vemos pues que no hay realces anormales al interior de la lesión quística posterior. Pasando pues probablemente a la anomalía del globo ocular más conocida, el coloboma. Este va a corresponder pues con una falla del cierre de la fisura embriónica coroidal y se presenta como una hendidura en el cuadrante inferonasal. Puede afectar el iris, el cuerpo ciliar, la retina, la coroides, la esclera y el nervio óptico. Se da generalmente por un insulto del desarrollo entre los días 35 y 41 de la gestación, y estos van a ser aislados pero asociados a otros desórdenes. El globo ocular va a tener un tamaño normal a pequeño, y a menudo estos se presentan de forma bilateral. Estos hallazgos pueden ser sutiles en imágenes. El globo ocular puede ser deforme, con una copa óptica profunda, y esta se puede pues extender hacia el nervio óptico. La retina pues tiene un riesgo inherente pues en el coloboma pues de desprendimiento espontáneo. Acá tenemos pues estos dos ejemplos. Tenemos estos dos pequeños defectos los nervios ópticos, que es un poco más grande o más extenso pues hacia el lado, en el ojo del lado izquierdo, y en esta imagen de tomografía vemos un coloboma más pronunciado en el lado derecho, pues que se extiende pues como hacia lo largo del nervio óptico, y que estaba asociado pues con un meningoencefalocele esfenoidal en un paciente pues diferente pues al primero. Acá vemos pues el meningoencefalocele esfenoidal. Puede estar asociado pues el síndrome de Morning Glory, que en este caso pues el disco es desplazado posteriormente en una excavación estafilomatosa de la cabeza del nervio óptico. También puede haber pues una microftalmia asociada a un quiste colobomatoso. En este caso pues los tamaños del globo ocular y del quiste son variables. El quiste puede llegar a ser más grande que el globo ocular, y puede haber pues un defecto en la esclera, que pues va a haber un defecto en la esclera que va a permitir la herniación extraocular del ectodermo neural o intraocular pues, y del cuerpo vitro. Y vamos a encontrar pues una conexión tipo túnel del quiste con el globo, que eso pues lo diferenciaría pues del quiste que vimos previamente. La distinción pues entre el globo ocular y el quiste se hace por la presencia de otras estructuras como los lentes, y vamos a ver pues que también puede haber un coloboma pues que va a estar pues asociado con un microftalmos pues autosómico dominante. También pues puede estar relacionado con el síndrome de Charles, que es coloboma de efectos cardíacos, atresia coanal, retardo del crecimiento y malformaciones genitales y del oído. Encontramos esta microftalmia con quiste colobomatoso en el aspecto inferior, en el que observamos pues al lado derecho vamos a encontrar el globo ocular, que como decíamos previamente vamos a tener pues el diagnóstico en relación pues con o la diferenciación en relación con la presencia de las estructuras intraoculares, y vemos en este caso pues, o en la porción pues
externa, el quiste pues que no vemos adecuadamente pues como la comunicación, que lo observamos un poco mejor, la comunicación pues como entre el globo ocular y el quiste, y definitivamente pues la proyección en la que la vemos mejor pues es esta reconstrucción sagital en la que observamos pues la comunicación en forma de túnel eh, entre el globo ocular microfsálmico y el quiste, que en este caso pues parece ser más grande que el globo ocular. Vamos a continuar con la hiperplasia vítrea primaria persistente. Esta va a estar caracterizada por la leucocoria en un ojo microoftálmico. Usualmente es unilateral y va a corresponder con una falla en la degeneración y reabsorción de la arteria hialoidea al interior del vitrio. Esta placa vascularizada, pues va a haber una placa vascularizada en el aspecto posterior de los lentes oculares y se da pues básicamente por una circulación fetal. En este caso vamos a ver un aumento generalizado de la atenuación de la cámara vítrea en tomografía. Esta puede tener realce y pues lo que observamos pues son una microftalmia y la visualización de porciones de un septo desde el nervio óptico al sitio vítreo primario tras los lentes. Y podemos ver densidades intravítreas tubulares cilíndricas, tubulares sugieren pues persistencia de tejido fetal en el canal de Cloquet y puede haber ausencia de calcificación. En este caso tenemos este ejemplo de una hiperplasia vítrea primaria persistente, en el que observamos en este T1 axial una muestra de tejido normal detrás del lente con una hiperintensidad en el T1, como vemos acá pues hacia los lados, que vendría siendo pues relacionada con hemorragia previa, y en el T2 vamos a ver un tejido anormal detrás del lente, que vemos acá pues hipointenso, y configurando pues el signo de la copa de Martini, que vendría siendo pues como este triangulito de la copa y la base pues el palito de la copa. Y en este T1 con contraste pues sagital vamos a ver un realce de tejido blando posterior pues al lente, que lo vemos pues más o menos en esta localización. Este es otro ejemplo, en este caso pues un paciente con hiperplasia persistente, en un paciente pues con hipoplasia cerebral y una hidrocefalia. Como vemos acá pues hay un adelgazamiento del parénquima cerebral y una hidrocefalia pues severa. Vemos tanto en el PER como en el T2 esta imagen tubular y triangular hipotensa con una densidad pues, de tejido blando detrás de los lentes que se extiende pues, hacia la cabeza de los nervios ópticos y pues, tiene una señal anormal en el FLEP, como vemos no suprime la señal pues, del vitrio en relación pues, con hemorragia que se presentó pues, previamente en este paciente. Esta puede estar, pues la hiperplasia primaria persistente puede estar bilateral en la enfermedad de Warburg y en la enfermedad de Norrie, y puede ser difícil diferenciar pues, de un retinoma no calcificado. También puede estar presente pues, en una retinopatía del prematuro. Ya hablando pues, de la retinopatía de la prematuridad, se da pues, en prematuros que requieren terapia con oxígeno prolongada, especialmente pues, como resultado de un signo de dificultad respiratoria por una membrana hialina. Esta va a estar limitada pues, a la vasculatura retiniana inmadura y va a haber pues, un compromiso generalmente bilateral, sea pues, por una vasoconstricción y isquemia retinina crónica o por proliferación, pues, que va a producir pues, una proliferación y neovascularización de la retina que se extiende pues, al vitrio. Esta puede ocurrir pues una hemorragia vítrea y un desprendimiento de retina por tracción, y los hallazgos en tomografía y resonancia van a depender pues, de los estadios de sangrado. Las imágenes usualmente no son realizadas, por lo cual no traigo pues en este caso ejemplos de imagen. El diagnóstico diferencial pues a tener en cuenta por imagen sería pues un retinoblastoma, endoftalmitis o una hiperplasia vítrea persistente. Pasando pues a la enfermedad de Coats, tenemos pues una enfermedad vascular primaria idiopática de la retina, está relacionada con telangiectasias, neovascularización, irregularidad y tortuosidad de los vasos retinianos, y lo que se va a presentar pues es una acumulación de exudados proteináceos, y estos van a producir pues un desprendimiento de la retina. Se da especialmente en pacientes masculinos, se presenta pues tarde, hacia los 4 a 6 años de vida, y la tríada pues, por la que se va a conocer esta enfermedad es la del desprendimiento de retina, los vasos retinales dilatados, la masa subretinal. Puede haber una densidad normal de un vitrio contraído y las calcificaciones pues, son raras, pero cuando están presentes pues, pueden confundir pues, con un retinoblastoma. La diferencia pues, sería pues,
más que todo en la presentación del paciente por la edad y también, pues como vamos a ver ahorita más adelante, en el tamaño del globo ocular. El tejido anormal es intraocular en un ojo de tamaño normal o levemente agrandado y en la resonancia magnética vamos a tener pues, un material subretiniano hiperintenso entre 1 y entre 2. Acá vemos pues este ejemplo, es un paciente pues, de 3 años con una leucemia linfoide aguda, a que encontraron pues, una masa incidental en una resonancia magnética. En este T1 vamos a ver pues, un desprendimiento parcial de la retina con un engrosamiento focal del aspecto lateral y vemos pues acá que se comporta isointenso a hiperintenso en T1 y hipointenso en T2. En la tomografía vamos a ver pues que hay una hoja calcificada de la retina presente pues, en el ojo derecho que puede simular pues, un retinoblastoma y vemos líquido subretinal presente posterior pues sin realce pues como evidente tipo masa y vemos que el globo ocular derecho, que es el afectado en este caso, va a estar más pequeño que el contralateral y esto pues se aprecia un poquito mejor en las imágenes coronales. En este caso pues esa presentación pues del ojo pequeño ayudó pues como a diferenciarlo pues de un retinoblastoma asociado pues a la falta de realce. Como vemos pues el realce es de lo más importante asociado pues como al tamaño, en este caso un niño de 2 años de edad con retinoblastoma aprobado, en el que vemos las calcificaciones, pero vemos el realce tipo masa alrededor de las calcificaciones, que es lo que nos va a dar pues, como el diagnóstico de retinoblastoma. En este caso, pues los volúmenes de ambos ojos son similares, no hay pues como disminución ni aumento pues del volumen del ojo afectado, que es el derecho. Vamos a ver un poco de la facomatosis. En este caso, pues los macroplasmos pueden estar asociados con la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Sturge-Weber. Pueden haber amartomas, unos nódulos de Leach, pueden ocurrir, pues, estos pueden ocurrir en neurofibromatosis tipo 1, pero son muy pequeñas para verse en imágenes. En la enfermedad de von Hippel-Lindau vamos a ver pues, angiomatosis retinal, hemangioblastomas capilares. En la resonancia puede observarse pues, un desarrollo, pues un desprendimiento de retina pues, o áreas de realce. Y en las esclerosis tuberosas pueden encontrar amartomas retinales que van a verse como elevaciones lisas que pueden calcificarse pues, en tomografía. Y en el síndrome de Weiburg-Mason vamos a encontrar malformaciones arteriosas retinales que se asocian pues, a lesiones cerebrales homolaterales. Pues realmente pues estas no tienen pues como unos hallazgos muy característicos pues en imágenes, por eso no traje pues como ninguna imagen pues de estas. Va pasando pues a las anomalías congénitas de la órbita, entonces tenemos probablemente las más comunes, las lesiones de inclusión, que van a ser pues los epidermoides o dermoides. Estos son clasificados como coriostomas, son lesiones ocupantes de espacio que son, pues, vienen siendo las más comunes en la órbita, corresponden con el 30-40% de los tumores resectados en niños y crecen desde restos epiteliales, ectodermo embriónico secuestrado atrapado en las estructuras óseas. Puede ser superficial o intraorbitario y van a estar recubiertos por epitelio escamoso. Los desmoides van a estar pues, conformados por anexos de piel, incluyendo pelo y glándulas sebáceas. Los epidermoides van a estar formados pues, por cristales de colesterol. Las lesiones van a ser lesiones circunscritas con centro hipodenso no realzante y estas pueden remodelar el hueso adyacente en largas evoluciones. Pueden ser grasos o presentar niveles de grasa líquido y en caso pues, de grasa macroscópica pues hay que sospechar la presencia de un teratoma maduro. En este caso tenemos un quiste dermoide que está localizado pues, en la órbita del lado derecho. Tenemos este T2 coronal en el que presenta pues, alta señal de intensidad con baja señal de intensidad pues, en el T1 contrastado con saturación grasa, pues que va a suprimir pues, toda la señal de la grasa y vemos que pues, lesión corresponde pues, a un quiste epidermoide. De igual forma, en este otro paciente vemos un quiste epidermoide de larga data, pues un paciente pues en la órbita izquierda en la que vemos pues, remodelación asociada pues, a la baja de masa a la masa de baja densidad en el cuadrante superexterno pues, de la órbita izquierda. Los teratomas tener tejido de 2 o más remanentes embriogénicos y estos pues van a ser benignos en la órbita. Pueden ser quísticos o sólidos y van a estar presentes al nacimiento en la infancia asociados a proptosis. En este caso tenemos una
un paciente pues una tomografía, una masa heterogénea que va a presentar pues tejido blando, grasa y en este caso vamos a ver pues un diente completamente formado pues asociado a algo de hueso circundante en un paciente pues con síndrome de Pallister-Hall. Hablando ya de las lesiones o malformaciones vasculares, vamos a encontrar pues hemangiomas, que es el tumor vascular orbitario más común. Este va a aparecer justo antes o poco después del nacimiento, va a presentar un crecimiento rápido durante la fase de proliferación endotelial y va a presentar también una fase involutiva con una regresión espontánea durante los siguientes 5 a 7 años. Generalmente se pueden presentar aislados o como parte de síndromes y estos síndromes pueden estar asociados a malformaciones de la fosa posterior, hemangiomas en otras partes, anomalías arteriales y coartación de aorta. La mayoría de veces pues, pueden tener una localización extraconal. Los hemangiomas van a recibir tratamientos solo sin complicaciones y en este caso pues, puede haber oclusión axial ocular, como complicación, astigmatismo, ambliopía, obstrucción del conducto nasoemal, proptosis, remodelación ósea o compresión del nervio óptico. En la fase proliferativa de las imágenes se van a comportar con un realce temprano y marcado. En la fase involutiva pueden presentar un reemplazo graso y disminución de su volumen. Generalmente no están asociados a calcificaciones y en tomografía vamos a ver pues, un aumento del tamaño orbitario. En resonancia vamos a ver que se comportan hipointensas e intensas en T1, hiperintensas en T2 con vacíos de flujo pues, por la circulación o por el aporte vascular. Acá tenemos este ejemplo de literatura en la que vemos pues, este paciente pues, con hemangioma infantil, una tomografía contrastada, intenso de esta lesión intraconal y extraconal que se asocia a proptosis y remodelación orbital. Como vemos, esta órbita pues, está mucho más ensanchada pues, que la otra. En cuanto a las malformaciones vasculares, estas van a estar subdivididas en bajo y alto flujo. Las de alto flujo van a ser las lesiones arteriales, las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas, y las de bajo flujo, la venosa capilar, linfática o venolinfática o mixta. Pues. En 1999 la Sociedad de la Órbita excluyó pues, los hemangiomas de este sistema de clasificación, por lo cual no se incluyen pues, como, entre comillas, con las malformaciones vasculares. Las malformaciones venosas son lesiones bien circunscritas con un compartimiento pues, comprometiendo pues, principalmente el compartimento intraconal. Se presentan especialmente hacia la cuarta a quinta década de la vida, están o tienen una cierta predilección por las mujeres y va a haber presencia de flebolitos. Por el bajo flujo pues, van a presentarse pues, calcificaciones. En imágenes contrastadas va a haber un realce temprano pobre, conllenado pues desde la periferia y vamos a ver que las malformaciones venolinfáticas pueden tener no flujo o bajo flujo. Comúnmente pues van a estar presentes al nacimiento, más en la infancia, y vamos a ver que la mayoría pues, de los pacientes van a consultar pues, con una proptosis secundarias. Puede haber hemorragia intralesional, especialmente pues, infecciones respiratorias agudas o altas y crecimiento, pues, problemas de crecimiento de la puerta. Generalmente se presenta de forma unilateral, pobremente definida, lobulada con macroquistes. En este caso tenemos una malformación venolinfática. Vemos esta tomografía axial en la que vemos esta lesión con densidad baja, intermedia, comprometiendo el espacio interextraconal. En la resonancia vamos a ver que se comporta hiperintensa con unos niveles de líquido sangre, pues una anomalía que se asocia pues, con una anomalía del desarrollo venoso temporal que vemos pues acá en el lóbulo temporal derecho. En este otro caso tenemos también pues, una malformación venolinfática, tenemos este T2 axial en el que observamos pues también el nivel líquido por sangrado probablemente, el T1 axial en el que vemos pues que esto se va a comportar de una manera similar y vamos a ver pues que en el T1 contrastado vamos a ver realza pues de lo que veíamos como hipointenso pues en el T2. En la tomografía pues vamos a ver que realmente no encontramos pues como mayores hallazgos, sin embargo pues sí vemos pues como algo de atenuación, pues que no sé si la alcancen a ver ahí en la pantalla, y vemos este pequeño plebolito pues como hacia la porción pues hacia el fondo de la órbita. Vamos a ver pues, que las varices venosas orbitarias, que son lesiones focales relacionadas con la debilidad segmentaria del sistema venoso orbitario,
Estas van a presentarse como cambios en el tamaño dependiendo de las presiones, pueden relacionarse con postura valsalva, y vamos a ver varices secundarias que son áreas de dilatación venosa y malformaciones arteriovenosas. En este caso tenemos esta tomografía axial en la que vemos esta dilatación focal de la vena oftálmica superior, que la vemos un poco mejor en la reconstrucción axial, pues como vemos el cambio en el calibre de la vena oftálmica superior. Vamos a hablar un poco del síndrome de fase, que es un síndrome poco común. Se presentan grandes hemangiomas infantiles de lo que es cervicofacial. Estas están mucho más, solo se presentan con mucho mayor frecuencia en mujeres y van a asociarse a malformaciones de la fosa posterior, hemangiomas, malformaciones arteriales, coartación de aorta o defectos pues, cardíacos. Van a presentarse pues, anomalías oculares y se incluyen defectos externales y del rafe supraumbilical. La presentación va a ser temprana y se presentan pues malformaciones de la fosa posterior, ausencia o hipoplasia del vermis, hipoplasia cerebral, anomalía pues de Dandy Walker, y puede presentarse pues un quiste aracnoideo. Puede haber anomalías de la migración con digenesia callosa, hemangiomas intracraneanos o extraxiales. Las anomalías cerebrales tienden a ser homolaterales al hemangioma cutáneo y las complicaciones arteriales van a estar dadas por digenesia y malformaciones a la vasculatura cerebral, estenosis segmentarias, vasculopatía estenoclusiva de tipo moya-moya o similares a moya-moya, infartos, colobomas, microoftalmos, hipoplasia de nervio óptico y anomalías vasculares, como vemos pues con la hiperplasia del vitro persistente. Otras anomalías que podemos encontrar en la órbita incluyen el encefalocele sincipital de tipo frontoetmoidal, que vamos a ver pues una herniación de las meninges y el cerebro a los tejidos blandos de la frente, nariz externa y órbita. Estas son más comunes en el sur de Asia y pueden ser nasofrontales, nasoetmoidales, nasoorbitales y en este caso pues nasoorbital anterior y posterior. Y puede presentarse pues, o se presenta por una anormalidad del cierre del neuroporo rostral. Las hernias se van a presentar con una masa subconjuntival o con proptosis y los casos postraumáticos son bastante raros. En este caso tenemos a esta paciente con un defecto superomedial pues, de la pared orbitaria, en el que vemos pues, un encefalocele frontoetmoidal, como vemos acá pues, la herniación del tejido intracerebral a través pues, a la órbita del lado derecho. Lo vemos pues también en esta reconstrucción oblicua en la que se observa pues, un poco mejor la herniación. Además, pues hay herniación del lóbulo frontal. En cuanto al mucocele nasolacrimal, tenemos una obstrucción del conducto nasolacrimal de nacimiento. Puede haber epífora en neonatos y niños. El mucocele pues, se va a presentar en 2% apenas de estos niños cuando hay obstrucción distal, que esta obstrucción va a estar dada por la falla de perforación de la membrana distal. Y lo que vamos a observar es una presencia de una masa quística en el canto medial con dilatación del conducto y una masa nasal submucosa contigua. Acá vemos pues este ejemplo en el que encontramos el mucocele nasolacrimal con un saco lacrimal dilatado, pues, un ducto nasolacrimal dilatado, perdón, asociado pues a una masa pues en la mucosa facial que se encuentra, en la mucosa nasal, perdón, que se encuentra pues más o menos acá. Vamos pues el ducto dilatado y el mucocele en el canto medial. Y ya para terminar pues tenemos la neurofibromatosis en la que observamos pues, los gliomas de la vía visual, pues son las masas orbitales más comunes en neurofibromatosis. En este caso vamos a encontrar nervio óptico agrandado, a menudo pues acompañado de una vaina del nervio óptico dilatada, y podemos encontrar una ectasia de la vaina del nervio óptico en ausencia pues, del glioma del nervio óptico. Ocasionalmente pueden originarse desde la primera o segunda división del nervio trigeminal, que se presenta pues, como masas de tejido blando en la órbita. Pueden estar asociadas a displasia del ala del esfenoides con una herniación del lóbulo temporal en la órbita, que sería pues, un exoftalmos pulsátil unilateral. Y tenemos este caso, pues como para ilustrarlo, vemos este agrandamiento pues, del quiasma y del nervio óptico al lado derecho, que mirándolo pues desde esta secuencia desde esta secuencia axial, observamos el glioma y observamos la dilatación de la vaina del nervio óptico y el nervio óptico dilatado pues al interior de la vaina del nervio óptico. Esta es la bibliografía que utilicé para la revisión de este tema y ya eso sería todo.
Jonathan, excelente revisión, hombre. Excelente. Siempre el grupo de radiología acá nos despresta con muchas imágenes, obviamente de eso se trata, que son muy prácticas para nosotros, incluso casos no tan frecuentes como los que tenemos, pero es importante conocer todo esto. El apoyo de radiología para nosotros ha sido básico, pues obviamente en el hospital y cuando uno está por fuera también obviamente lo necesita. Muy claro todo, Jonathan, y muy, pues muy instructivo, porque lo llenaste de imágenes representativas de cada una de las patologías. No sé, Martín, ¿qué quieres decir? Porque me parece que estuvo muy completa la conferencia. Incluso lo abordaste muy bien, empezando desde la formación, pues entonces uno se ubica más fácil en lo que vas a dar en la conferencia más adelante. Muchas Muy gracias. chévere la revisión, súper buena. Me gustó mucho. Sí, Martín, felicitaciones, buen grupo formando. Muchas gracias, doctor, por la revisión. No, profe, no tenemos visita de muestra comercial. Ah, ok, listo. Bueno, por favor no se desconecten todavía, que les tengo que comentar una cosita cortica de un paciente, por favor. Claro que sí, Marcos. Aquí Muy estamos. cortica. Me demoro 5 minutos. Bueno, estas fotos de este paciente fueron muy difíciles de conseguir. Ah, un poquito esto de acá que no me deja ver. Es un paciente pediátrico. Veo que Mónica está Un conectada. pediátrico. Sí, la madre casi no me deja compartir las fotos, hubo consentimiento. Y es que hoy nuestro paciente, Juan Camilo David, está cumpliendo años y no podíamos dejar pasar esta foto de su infancia tirando charco, cumpliendo años. Mentira, sí, ya siendo pues un poquito más serio, queríamos felicitar de parte del grupo a nuestro compañero Camilo, un muy buen compañero, siempre pendiente de todos, pendiente de todo de que todo funcione con los laboratorios, muy bueno académicamente y muy buen compañero. Y lo quería felicitar en nombre de todos. ¡Felicitaciones! Prenda la cámara Marta, cuando le cantemos del cumpleaños. Ay, y yo llegué tarde a la charla y me la perdí. Yo la veo ahorita más tarde. No alcancé. Tuve muchos inconvenientes. estuvo muy buena, Mónica. Muy Qué bueno estuvo. pesar. Muy bueno. Hice todo lo posible, pero bueno. Buenas, Marcos, muchas gracias por esa tarjeta tan especial. No tenemos ni salpicón, ni arepa, ni nada para este muchacho que se alimenta muy bien. Ah, pobre doctor, vamos. Pobre. Muchas gracias a todos. No, Marcos, muy especial las palabras y la tarjeta. Muchas gracias a todos. Pero ponga la cámara para cantar el cumpleaños. Por aquí hay tintico nomás. Solo tintico. Para allá sí hay tintico, pero mira. Ah, no, allá sí están. Pero no. Así la cámara abierta también con todo el grupo. Feliz día para todos, feliz día. Bueno, ánimo. Ok. Ya, muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Cuánto está cumpliendo? 27. 27. Sí, Sí. yo tengo 29. Yo tengo 29. 24. Estamos todos parecidos en el mismo rango. Grupo etario. Muy bien. ¿Qué habrán dicho para allá? Yo casada, yo no puedo ningún anillo. Se quedó grabado. Muchas gracias a todos. Ya vamos a entrar a cirugía, entonces muchas gracias. Listo, Chao. Se motiló. Chao. Claro. Está todo calvo. Lo estoy imprimiendo. Ya sé qué es lo que le pasa. Gracias, chao. Buen día para todos. Chao. Día. Hasta luego. Hasta luego, Jonathan. Muchas gracias. A ustedes por el espacio.
Muy bien.